Hola, bienvenidos a una nueva lectura bíblica. Hoy vamos a leer el capítulo 5 del libro de Marcos. Vamos a disponer este tiempo en manos de nuestro Señor. Dios Padre Eterno, te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de entrar a tu palabra, leerla, compartirla, aún en medio de tu creación, Señor. Gracias por permitirme admirarla, escucharla, disfrutarla. Te pido, Señor, que tu palabra fluya y que cada corazón, cada vida que necesita de ti esté recibiendo este mensaje de forma clara y que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces iniciemos con la lectura del capítulo 5 del libro de Marcos y dice: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva.
ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Aquí finaliza el capítulo número 5, y es un capítulo que nos enseña el poder de la fe y la autoridad de nuestro Señor sobre los demonios. Primero con el endemoniado gadareno. Era una persona que llevaba muchos años, y no con un demonio, sino una legión. Y lo más impresionante es que los demonios le reconocieron, inmediatamente lo vieron, corrieron hacia él en el cuerpo de esta persona y se arrodillaron. Y simplemente le dijeron: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hasta los demonios sabían quién era él, pero mucha gente no lo quería reconocer. ¿Quién era él? El Hijo del Altísimo. Y posteriormente, cuando estos demonios salen y van a los cerdos, ¿qué pasa? Se transforma la vida de este hombre, y las personas encuentran a este hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. Así pasa con nuestras vidas. Una vez que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, suceden grandes cambios, suceden grandes cosas hermosas, y el Señor nos encamina, el Señor nos viste, nos da una vida llena de su paz, de su gloria, y el Señor todo esto lo hace por su gran misericordia. Como Él dice, y Él lo único que nos dice es, o le dijo al endemoniado: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Nuestro Señor tiene misericordia con cada uno de nosotros, y Él simplemente nos pide que contemos esa obra que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿A quiénes? A los de tu casa, a los tuyos. Es una obra muy hermosa, y es algo que nos queda muy fácil de hacer, y no hemos de tener miedo, sino hacerlo con fe, con amor, y compartir todas las cosas que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y posteriormente, la hija de Jairo y la mujer del flujo, que es sanada, y lo logra ¿por qué? Por la fe eterna que siempre ha tenido, por esa fe fuerte, que solo con tocar ese manto ella sabía que iba a ser salva. Y Jairo, que sabía que nuestro Señor era el único que podría sanar y salvar a su hija de la muerte, y por esa gran fe fue hecho. Nuestro Señor mira nuestros corazones. ¿Para qué? Para cumplir su obra, para darnos incluso aquellos deseos de nuestro corazón, pero todo depende de esa fe que tengamos en nuestro Señor, y de esa fe de que las cosas van a ser hechas según su perfecta voluntad. Estemos meditando en esto. Les deseo un excelente día lleno de muchas bendiciones, y nos vemos en la próxima lectura bíblica. Chao.